Que Dios nos bendiga grandemente nuevamente a esta hora, en el cual la Iglesia de Cristo continúa haciendo memoria del sacrificio de su Hijo Jesucristo. La lectura para esta hora la encontramos en la primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Que a la letra dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El tema, hermanos, para esta tarde: piedras vivas en la casa de Dios. Piedras vivas en la casa de Dios. Quiero hacer notar, hermanos, que toda persona que ha venido a formar parte del cuerpo de Cristo, que ha llegado a ser la familia de Dios, todos aquellos que ahora somos hijos de Dios, hemos venido también a ser piedras vivas en la casa de Dios. Y esto es lo que usted también llegará a hacer si usted un día decide entregar su vida a Cristo. Vendrá también a ser piedra viva en la casa de Dios. No cabe duda, hermanos, que cuando Dios habla del cristiano, habla siempre, hermanos, de una forma peculiar. Habla de una forma, hermanos, que exalta a sus hijos. Exalta, hermanos, a aquellos que han decidido seguir el camino del Señor. Debe ser para nosotros un gran privilegio el que Dios nos considere a nosotros como piedras vivas en su casa. Y yo me imagino, hermanos, que cuando uno muere en Cristo, como que el Señor tiene un lugar especial donde pone aquella joya, aquella piedra preciosa que se va de esta tierra. Y que al final del camino, hermanos, estarán allí todas aquellas joyas, todas aquellas piedras vivas, estarán allí, hermanos, relucientes, porque en esta tierra, hermanos, Dios ha labrado a estas piedras vivas. En esta tierra Dios ha hecho de aquellos que llegamos a la casa del Señor, donde nos fue transformando, donde nos fue orientando y cuidando, y donde fue quitando todas las asperezas. Cuando llegamos, hermanos, a esta casa que es la casa de Dios. Y debería ser, hermanos, para nosotros algo agradable el dejar, hermanos, que Dios trabaje en el carácter de cada uno de nosotros.
Que Dios labre, hermanos, el carácter de cada uno de nosotros, hermanos, que hemos llegado aquí, para que Dios haga de nosotros aquello que Él quiere, que seamos nosotros aquí para vivir con Él en la eternidad. Sería hasta cierto punto, hermanos, emocionante dejar que Dios trabaje, hermanos, en nuestra manera de pensar, que Dios trabaje en nuestra manera de ser, que Dios vaya labrando, hermanos, a cada uno de nosotros todas aquellas asperezas que hay en nuestra vida y que haga de nosotros esas piedras vivas que forman la casa de Dios. Y que un día, hermanos, estemos en aquel lugar, todos juntos, como joyas preciosas, que alaban y glorifican a nuestro Dios allá en la eternidad. Al hablar, hermanos, de estas piedras vivas, quisiera llevarles por un viaje a través del Antiguo Testamento, para que ustedes vean la importancia, hermanos, de aquellos altares donde Dios era adorado por aquel pueblo que Él escogió, para llegar nosotros, hermanos, hasta el día en que estamos ahora nosotros como piedras vivas, para ofrecer sacrificios agradables también a nuestro Dios. Y en primer lugar me gustaría ver con ustedes las piedras, hermanos, en el altar de Dios. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés ofrecieron sacrificios a Dios y edificaron altares para adorar a Dios. Pero nunca supimos de qué estaban hechos. ¿Hasta qué? Hasta que notamos nosotros allí en Éxodo capítulo 20, a donde les quiero invitar, para que lean conmigo esta escritura del verso 24 al verso 26. Para oír, hermanos, lo que Dios tuvo que decir acerca de aquel altar que se debería de edificar para adorarle. Éxodo capítulo 20, versículo 24. Y esto es lo que dice Dios: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Si notamos nosotros, hermanos, Dios es el que está dando el consejo de cómo quiere que este altar sea. Y este altar debería de construirse de la manera que Dios lo ha indicado, si es que ellos querían que Dios les bendijere y que la presencia de Dios estuviese con ellos. Y les dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Órdenes específicas, hermanos, de aquel altar, el cual tenían que construir, donde le iban a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Yo casi estoy seguro, hermanos, que todos aquellos que deseaban alabar y glorificar a nuestro Dios querían hacer un altar más hermoso, hermanos,
que el que Dios quería. Quizás más grande, quizás, hermanos, de alguna tierra especial, o quizás de piedras especiales, porque siempre nosotros buscamos querer, hermanos, agradar a nuestro Dios con lo mejor. Pero lo que tenemos que ver nosotros, hermanos, es ver lo específico que es Dios cuando Él pide y cuando Él dice cómo se deben hacer las cosas que a Él le agradan. Y en esta ocasión les dice: altar de tierra harás para mí. Y así lo tenían que hacer. Tenían que seguir las órdenes que Dios había especificado. Y allí iban a sacrificar sobre ese altar los holocaustos, las ofrendas de paz, las ovejas y las vacas. Y también tenían que tener cuidado en el lugar donde Dios deseaba que se hiciera este altar. No iba a ser en el lugar que ellos querían. Iba a ser en el lugar que Dios especificó que se debería de hacer. Y también les dejó saber que si iban a hacer altar de piedras, que no las iban a labrar, que así iban a quedar ásperas, quizás feas, pero así las quería Dios. Así quería Dios que fueran. Y Dios especificó: porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Todos aquellos que recibieron estas órdenes, si querían la bendición de Dios, si querían que la presencia de Dios estuviera con ellos, tenían que hacer conforme la voluntad de Dios, para que Dios se agradara de lo que ellos iban a ofrecer. Y luego les dice: no subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y esto me lleva a pensar, hermanos, el vestir de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento, cuando venimos nosotros a adorar a Dios. Venimos descubriendo nuestra desnudez. ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será que venimos vestidos para que no se descubra la desnudez de nosotros delante de Dios? Por eso el cristiano, hermanos, tiene que tener bastante cuidado de cómo se viste para venir a adorar a Dios. No es de cualquier manera. Ya lo decía yo en una clase. Pero en fin, esto era lo que Dios, hermanos, estaba pidiendo de aquel pueblo, de aquella gente que iba a venir a ser una nación, que iba a venir a ser el pueblo escogido de Dios. Esto fue lo que requería de ellos, y de esta manera es como ellos tenían que hacer estas cosas. Cuando no se hicieron las cosas así, hermanos, cuando las cosas no se realizaron como Dios quería, ustedes conocen lo que le pasó a Nadab y Abiú. Por no hacer las cosas como Dios mandó, sufrieron las consecuencias. Y Dios los mató, hermanos. Esto es para hacernos ver a nosotros que Dios, hermanos, cuando Él dice cómo se deben hacer las cosas, nosotros debemos tener cuidado para hacerlas. Y hacerlas como Él, hermanos, manda que nosotros las hagamos. En Éxodo capítulo 24, versículo 12.
Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y fueron piedras, hermanos, que Dios escogió, en las cuales iba a estar escrita aquella ley por el dedo de Dios para darles a su pueblo. Y allí iban a estar aquellos mandamientos por los cuales el pueblo de Dios iba a ser enseñado, escritas en piedras. Pero ahora vaya al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta ley, hermanos, que ahora usted y yo tenemos, ya no está escrita en piedras. Y ya no estamos nosotros adorando en altares de tierra. Ahora esta ley, hermanos, que nosotros tenemos y que nos gobierna, es el pacto que se hizo, donde Dios iba a poner sus leyes en el corazón de cada uno de nosotros y en la mente las iba a escribir. Y es por esa razón, hermanos, que ustedes y yo aprendemos lo que dice la palabra de Dios. Y es en la mente donde queda registrado toda aquella enseñanza que Dios tiene para nosotros. Es en ese corazón de nosotros donde se ha escrito, hermanos, la ley de nuestro Dios. Y es por esta razón que ahora usted y yo tenemos que darnos a la tarea de que esta ley, hermanos, permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón. De esta manera es como Dios, hermanos, diseñó estas cosas. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Así recibió el pueblo del Antiguo Testamento la ley escrita en piedras, las cuales, hermanos, estaban en el arca que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. Allí estaban aquellas piedras importantes para el pueblo de Dios. Y era así, hermanos, como venía Dios estableciendo a través de aquellos tiempos su ley y la forma en que se le debería de adorar. Pero recuerde que el tiempo viene avanzando, el tiempo viene caminando, y llegamos nosotros, hermanos, hasta el tiempo cuando se edifican los templos. Ha pasado, hermanos, ya el tabernáculo, y ahora llegamos al tiempo cuando se edifica el templo de Salomón. Yo quiero que note la importancia, hermanos, de esto ahí en la primera carta de Reyes, por los aspectos tan importantes que se mencionan allí.
Salomón, hermanos, ha sido el escogido para edificar el templo. David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, capítulo 2, versículo 1. Y en el versículo 2 dice: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Le dice: yo voy a morir, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y le dice en el verso 3: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Y volteando al capítulo 5, o más bien déjeme mostrarle el capítulo 3 para que vea usted lo que pidió Salomón por causa de la gran encomienda que ahora tenía. Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste un hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Qué maravilla, hermanos, es poder ver a este rey Salomón pidiendo sabiamente, solamente sabiduría, para poder guiar al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Para poder guiar, hermanos, al pueblo de Dios durante todo el tiempo que tuvo que caminar desde Josué en adelante. Y cómo este pueblo tenía que continuar como nación, perseverando, hermanos, a través de todos estos reyes, hasta el tiempo, hermanos, en que Cristo debería de venir a morir en aquella cruz. Y Dios se agradó de lo que pidió este hombre. Y le dijo Dios, versículo 11, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y luego le dice en advertencia: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Volteando al capítulo 5, hermanos,
Ya una vez que Salomón tuvo ese encuentro con Dios, lo vemos entonces ahora, hermanos, a Salomón buscando edificar el templo. Yo quiero que mire cómo se hacen estas cosas de edificar el templo. No tenemos el tiempo para hablar de todo esto, pero sí quiero hablarle de estas piedras de las cuales estamos hablando nosotros, las piedras del templo, las piedras vivas en la casa de Dios. Versículo 17 del capítulo 5. Dice, y mandó el rey que trajesen piedras, note, piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y dice que los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Y entrando al capítulo 6 dice que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del rey de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová comienza a mencionar las medidas. Pero yo quiero que voltee al versículo 7. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillo, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Miren lo maravilloso de esto, hermanos. Ya las traían con la medida exacta. Ya solamente las iban acomodando, hermanos. Ya no se oían por allí ni el martillo, ni el hacha, ni el cincel, ni todas esas cosas que se ocupan. Porque no quedó la piedra. Porque había que hacerle un corte. Pero cuando notamos nosotros, vemos, hermanos, la perfección con que estas piedras fueron cortadas y labradas de tal manera que solamente las trajeron para acomodarlas y que quedaron perfectamente bien. Cuando yo miro esto, hermanos, de que no usaban martillo ni hachas y que no se oyó nada de estas cosas de instrumentos de hierro, me trae a mente a mí algo. Me trae a mente a mí, hermanos, que el carácter del cristiano es labrado en silencio. Su carácter y mi carácter, Dios, hermanos, lo va labrando sin hacer ruido, hermanos. Dios va trabajando en la mente de nosotros. Dios va trabajando en el corazón de nosotros. Y Dios, hermanos, a través de la palabra, va desenraizando todas aquellas cosas que no sirven, hermanos, en la vida de nosotros. Y va desechando de nosotros aquellas cosas desagradables para poner en la mente de nosotros cosas agradables. Cómo Dios va trabajando, hermanos, a través de los meses, a través de los años, a través del tiempo. Cómo Dios, hermanos, va de una manera perfecta aplicando la palabra de Dios, que es una espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y discierne las intenciones que hay dentro de él, para ir ayudando a la persona a que venga a ser una piedra viva. Cómo Dios, hermanos, trabaja en silencio, así como Dios trabaja en silencio a través, hermanos, de las estrellas, a través de la luna, a través del sol, a través de todos los astros.
que silenciosamente, hermanos, hacen el trabajo y la obra que Dios les ha encomendado. Así es el carácter del cristiano, hermanos. El carácter de nosotros, Dios lo va labrando. Dios, hermanos, va quitando las asperezas de nuestra vida. Va mejorando, hermanos, el carácter de nosotros. Nos va llenando de amor. Nos va llenando de comprensión. Nos va llenando de puras cosas buenas, para que en su casa, hermanos, existan joyas preciosas que vengan y le ofrezcan sacrificios agradables a nuestro Dios. Así trabaja Dios, hermano. De esta manera, como traían, hermanos, esas piedras grandes, costosas para los cimientos del templo. Y cuando se edifica, hermanos, este templo, no tuvo que utilizarse ningún instrumento. Así también, hermanos, es en la vida del cristiano, en la vida de nosotros. Dios no utiliza instrumentos de hierro. No utiliza ni hachas, ni martillos, ni cosa parecida para labrar, hermanos, el carácter de nosotros. Vaya conmigo al Salmo 118 para leer esta porción ahí, que naturalmente, hermanos, es muy importante para nosotros. Salmo 118, a la altura del versículo 22 y 23. Para hablar, hermanos, de esta piedra preciosa que es la cabeza del ángulo, la cual es Cristo. Dice allí el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores, o sea, la piedra que desecharon los judíos y todos aquellos saduceos, fariseos, esenios, todos aquellos que rechazaron, hermanos, a esta piedra, dice el escritor, ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque ahora usted y yo, hermanos, podemos ver, hermanos, lo que esta piedra maravillosa es. En Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, hermanos, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué maravilla, hermanos, de tener nosotros una piedra que ha venido a ser la cabeza de este ángulo sobre la cual está fundada la iglesia de Cristo. Y que nosotros, hermanos, que venimos sobre edificando como piedras vivas, que somos ese edificio, hermanos, que Dios está continuamente, hermanos, sobre edificando de estas piedras vivas, cuando nosotros nos dejamos moldear, cuando dejamos que Dios trabaje en el carácter de nosotros y haga de nosotros hombres y mujeres capaces de poderle, hermanos, servir con toda integridad dentro de su iglesia. Cuando se habla de este fundamento, la palabra de Dios dice allí en 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Y aunque hay muchos fundamentos alrededor de nosotros, son fundamentos que no van a llegar a ningún lado, porque ya existe aquella piedra viva que es el fundamento sobre el que está edificada la iglesia de Cristo, la cual somos nosotros. Allí en el versículo 9 de 1 Corintios 3 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Note, edificio de Dios. Nosotros somos el edificio de Dios. Nosotros somos la casa de Dios, hermano. Nosotros somos la casa que está compuesta de piedras vivas. Ahora déjeme decirle que cada una de estas piedras lleva su propio peso. Cada una de estas piedras, note allí en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 5. Y dice en el contexto del verso 4: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Cada piedra que compone el edificio de Dios está llevando otra piedra arriba de ella. Y nosotros como piedras vivas, hermanos, tenemos que ir sosteniendo a nuestros hermanos que van llegando, a nuestros hermanos que van entrando a este edificio y que van siendo colocadas estas piedras vivas sobre los que ya estamos nosotros aquí. Por eso es que es importante que nosotros veamos por nuestros hermanos que van llegando, porque nosotros, hermanos, vamos llevando esa carga para que nuestros hermanos también vengan a hacer esa hermosura de piedras vivas dentro del edificio de Dios. Somos muy importantes, hermanos, en la casa de Dios. No solamente por lo que Dios hace de labrar el carácter de nosotros, sino por la carga que tenemos que llevar, de mirar por nuestros hermanos, de mirar por aquellos que van llegando, de mirar por los enfermos, de mirar por las viudas, de mirar por los desamparados, de mirar por los huérfanos, de mirar por todos ellos, porque son piedras vivas, hermanos. Y los que estamos sanos, los que tenemos buena vida, tenemos, hermanos, que llevar las cargas de ellos, porque ellos son parte del edificio de Dios. Ellos también son piedras vivas. Y yo me pregunto si nosotros estamos pudiendo con esa carga, o no nos hemos dado cuenta de que llevamos esa carga, hermanos, y que debemos nosotros compensar como piedras vivas que somos, por la fortaleza que Dios nos da a través de su palabra, para ir llevando las cargas de los demás. Fíjese bien que aunque hay piedras enfermas, aunque hay piedras, hermanos, ya con muchos años avanzados, son piedras hermosas. Tanto las que van llegando como los que ya nos vamos yendo. Somos piedras hermosas, hermanos. Somos un edificio hermoso delante de la presencia de nuestro Dios. Fíjese bien. Vaya conmigo a la primera carta de Crónicas. Primer libro de Crónicas. Capítulo 16.
Verso 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 19, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová, note, en la hermosura de la santidad. Somos piedras hermosas, hermanos, delante de la presencia de Dios. La casa de Dios, hermanos, es una casa hermosa. Es un edificio, hermanos, hermoso, porque está revestido por la santidad de nuestro Dios. Y la santidad, la cual nosotros, hermanos, estamos buscando, porque recuerden que sin ella no vamos a poder ver a Dios. Entonces el edificio, la casa, hermanos, tiene que ser una casa santa, una casa bella, una casa hermosa. Muy importante para nosotros entonces, hermanos, ver lo que dijo el apóstol Pedro, ahí donde comenzamos nuestra lección de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva. Cada uno de los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, nos hemos acercado a esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y nosotros nos hemos acercado a esta piedra viva, hermanos. Y si Él, como dice aquí la Escritura, si Él es una piedra escogida y preciosa, dice el versículo 5, vosotros también. Como Él. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dios hace una preparación de cada uno de nosotros para que cada uno de nosotros sepa cómo debemos llegar aquí para adorar a nuestro Dios. Y es por eso que Dios trabaja, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros, para que Dios, trabajando y moldeando el carácter de nosotros y la vida de nosotros y la forma de ser de cada uno de nosotros, podamos nosotros entender que esta es la forma y la manera en que Dios quiere que usted y yo lleguemos aquí cuando venimos a adorar a nuestro Dios, para ofrecerle estos sacrificios agradables, hermano. No hay cosa más hermosa, hermanos. No hay cosa más digna. No hay cosa más inteligente. No hay cosa más sabia que dejar que Dios moldee a cada uno de nosotros. Y que nos haga una piedra viva, una joya hermosa. Que venga, hermanos, cada primer día de la semana a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Tenemos nosotros, hermanos, algo que nadie más tiene. Solamente los hijos de Dios. Solamente nosotros que somos la familia de Dios. Solamente nosotros que somos, hermanos, los hijos de Dios, tenemos esa oportunidad de venir a ser estas personas que Dios les llama piedras vivas, piedras que tienen un peso especial, piedras que relucen, hermanos, piedras que brillan, piedras que son hermosas delante de la presencia de Dios y que se agrada a Dios de verlas cuando vienen a adorarle en espíritu y en verdad. Pensemos en ello, hermanos, y veamos lo importante que es para nosotros ser esas piedras vivas y ver la importancia que Dios tiene para que seamos nosotros esas piedras vivas que le ofrecen sacrificio a Dios. Porque un día, hermanos, estaremos en un lugar, hermanos, donde solamente las joyas preciosas de Dios llegarán a morar en Él. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los guarde.